Bueno, vamos a hablar un poco de estructuras de capa y de capa básica. Dado nuestro proyecto, que es el proyecto Web Escuela, vamos a construir a través de la arquitectura de capas. Y vamos a hablar de la primera capa, que es la capa de acceso a datos, la capa básica, que no solamente va a cumplir con eso, sino con algunas otras cosas más. Luego hablaremos de la segunda capa, que es la capa de negocios, que ya está mucho más afectada al proyecto que la capa básica, porque la capa básica nos puede ser incluida en varios proyectos distintos. No sabe del proyecto la capa básica, sino lo que sabe es, tiene distintas responsabilidades. La capa de negocios ya está incluida, luego vamos a hablar en un próximo trabajo, que es la capa sobre la cual nosotros vamos, ya conociendo el proyecto, a utilizar todos estos datos que tenía en la capa básica. Y luego hablaremos de la capa de vista o video o capa de usuario, que es el frontend, eso que hemos venido haciendo hasta ahora, pero solamente que ya está interactuando con este tipo de capas. Empezaremos con la capa básica. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Primero, administración de la base de datos por medio del framework. Es decir, nosotros estuvimos viendo en las tareas anteriores un poco cómo se construía los distintos modelos con precisamente Adonet, y vamos a usar muchas cosas de Adonet, clase de tablas acá para manejar esto, y también las clases System.io, los Space System.io, que nos permitirán definir objetos dentro del manejo también de las siguientes posibilidades: identificación, altas, bajas modificaciones de entidades, administración de archivos de imagen, hashing de claves. El hashing de claves es una cosa bastante importante. Nosotros hasta ahora tenemos una seguridad muy baja en lo que hemos usado hasta ahora con archivos JSON y todo este tipo de cosas. Ya que accedo, por ejemplo, a un password sin haberlo dispersado. Vamos a usar acá una dispersión y los archivos ya no van a estar, es decir, los passwords, por ejemplo, las contraseñas, ya van a estar dispersadas a través de un archivo que es de tipo hash. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, una de las cosas que se hace, además de la administración de archivos de imagen, que era lo que nosotros habíamos hecho en el valor anterior, pero ya en una forma genérica para cualquier archivo, no solamente para imágenes, como usamos la vez pasada, sino también para los PDF o los que puedan ser, cualquiera, pueden ser un doc o lo que elementos. Y luego, creación de objetos JSON. ¿Por qué? Porque muchas veces yo voy a tener que trabajar, construir de una tabla, dado distintos data rows, esto ya lo hemos explicado en tablas, en DataTable, lo vamos a tener que convertir en objetos JSON, que van a ser la forma de transmitir desde el servidor hacia el frontend los archivos JSON, que son bastante utilizados en JavaScript. Digamos, es la forma de utilización de JavaScript, de construcción de objetos JavaScript. Definición de requisitos para comunicación con la página superior. Me van a definir, por ejemplo, algunas interfaces básicas que ya tienen que estar incluidas dentro de los objetos de la capa superior, que sería la capa business, ¿no? La capa de negocios. Fíjense, cuando hablamos de responsabilidades, vamos a ver ahora un poco qué alcances tiene
el diseño de la capa básica, el componente de conexión. Primeramente, vamos a usar una base de datos SQL Server o SQL Server Express. En nuestro caso, vamos a usar un SQL Express. Ese es el motor de base de datos. Voy a llevar un solo servidor de base de datos. No voy a poner 20 servidores de base de datos ni nada de eso. Entonces, este va a ser un proyecto muy simple porque puedo usar no una granja de servidores, sino un servidor de base de datos. El intérprete de base de datos va a tener un manejo de procedimientos almacenados. No vamos a trabajar directamente con consultas, sino con procedimientos almacenados para realizar consultas. Esto es muy recomendado a través de Microsoft como un elemento para mantener la seguridad y evitar precisamente el SQL injection, que es una de las maneras que se puede generar atacando con el lenguaje SQL la inyección de datos que me pueden usar los hackers para precisamente manejar estas bases. Esto me da una mayor seguridad al procedimiento almacenado, me permite que solamente pudiera ser ejecutado a través de un rol que acá no lo vamos a poder hacer debido a que vamos a utilizar algunas implementaciones en la web que para pagar eso tendríamos que pagar un servidor muy especial y nosotros lo queremos usar por ahora de forma gratuita. Entonces no me permite generar directamente usuarios que solamente permitan ejecutar estos procedimientos. Pero la idea sería luego, implementando bien la base de datos y contratando un servidor de base de datos determinado, poder utilizar un usuario que solamente pueda ejecutar esos procedimientos y no que pueda hacer consultas, inserción, eliminación o búsqueda. Eso va a utilizarse luego, posteriormente, en algún servidor. Ustedes van a tener que usar los grants necesarios en la base de datos. Por ahora vamos a trabajarlo así, porque antiguamente lo hacía cuando lo estábamos manejando en una base de datos integrada en un proceso monolítico, pero acá lo vamos a hablar de un proceso distribuido, un sistema como digamos, un sistema operativo distribuido y no un sistema operativo monolítico. En el intérprete vamos a utilizar archivos de configuración web para determinar una única conexión a la base de datos. Y acá es muy importante dónde se va a determinar la conexión, que luego vamos a hablar. Y la utilización de un usuario con autorización para ejecutarlos en los procedimientos avanzados. Esto no lo vamos a poder hacer ahora, pero hay que tenerlo en cuenta para cuando lo hagamos en próximos casos. Bueno, los componentes de la clase básica van a ser los siguientes. Primeramente, la conexión. Hay una clase que es conexión, que es la que se encarga de conectar la base de datos. Está implementando con 3 interfaces. La interfase iBasic Connection, la interfase iParameters e iConnection. Luego vamos a utilizar otra clase que va a estar dentro de esta misma capa, que es la clase Files. La clase Files va a implementar la interfase iFiles. Vamos a hablar de la clase Hashing. ¿En qué es la clase Files? Es precisamente la que permite que yo pueda cargar un archivo de imagen o un archivo PDF o un archivo doc directamente dentro de las cosas. Esto me permite trabajar muchas cosas. Luego hablaríamos del hashing, que era un poco la dispersión, que implementa el método eHashing. Mejor dicho, implementa la interfase eHashing. En esa hay un método, el método hash, que vamos a ver cómo se desarrolla. Luego hablamos un poco de JSON, que me va a permitir armar un JSON de un JSON previo, que se le agrega un elemento nuevo, y a ese elemento nuevo se le da como digamos,
directamente se implementa y eso tiene un JSON más complicado. Esto se va armando sucesivamente. Luego también tenemos una que es para listar tablas con el listable JSON. Para ello nos vamos a tener que referirnos en esta interpretación a que herede, como digamos, o implemente una interfase que voy a llamar genérica. Habíamos hablado de genéricos anteriormente, ahora vamos a utilizar esa interfase genérica que va a manejar necesariamente las tablas estas cuya interfase es JSON y va a implementar nada más que un método. Todo esto va a estar incluido, todo esto menos la interfase singleton generic, en lo que se llama un parent singleton, una clase parent singleton, que va a tener la clase conexión, la clase archivos, la clase hashing, la clase JSON y la clase table. Esto vamos a ver cuando se implemente toda la capa básica de desarrollar todo este tipo de cosas. Por ahora vamos a empezar con la primera parte de esto, que es la clase básica. ¿Cómo? Bueno, vamos a venir hasta acá y voy a abrir el Visual Studio. Yo ya lo tengo elaborado el Visual Studio de otro lado, ya fui haciendo componentes, pero voy a explicarlo bien cómo se hace acá este tipo de componente. Primeramente abro el... perdón. Vamos a ver acá. Abrimos Visual Studio. Yo acá no voy a poner el proyecto donde lo estaba poniendo porque ya lo tengo hecho acá con Básica Solución. Pero voy a agregar un nuevo proyecto para que vean cómo es. Nuevo proyecto. Cuando yo llego al nuevo proyecto, voy acá a escritorio Visual C, escritorio de Windows, y voy a poner acá aplicación biblioteca de clases de Net Framework. Acá lo puse en otro directorio que es el repos para que ustedes vean, pero este se tiene que poner la tarea 14, donde estamos haciendo las distintas tareas para que quede armado. Este lo voy a llamar básica. Fíjense que es una biblioteca de clases. Crear directorio para resolución, crear repositorio GIF, voy a poner crear directorio para la resolución, y pongo aceptar. Fíjense que biblioteca de clases Net Framework. Puede haber otra biblioteca de clases. Acá voy a poner el Net Framework. Pongo aceptar. Esta crea un proyecto para crear una biblioteca de clases con una DLL de C#. Que son las DLL, las Dynamic Line Library. No son ejecutables, pero sí me permiten armar directamente un elemento donde hay un montón de clases para desarrollar. Voy a poner aceptar. Bueno, acá me está diciendo que existe, no puedo crearla. Voy a ponerle, usted tiene que poner básica, pero voy a poner basic para que pueda crearse. A ver, vamos a ver. Voy a examinar. Google, vamos a sacar esta, la voy a sacar. La voy a eliminar. Entonces sí ya puedo crear la básica. Bueno, ahora creo la básica. Me está creando el proyecto. Ahora, en esta que vamos a tener acá, la primera cosa que hay una clase 1C. Esta la elimino. Elimino. Bueno. Salida, lista de errores, no hay salida. Vamos a ir acá, a nuestro administrador. Tenemos las distintas elementos. Acá en referencias hay muchas cosas que están de más. Por ejemplo, SystemIQ. No lo voy a poner y lo voy a poner eliminar. Con eliminar lo hago.
El net HTTP tampoco, no lo vamos a usar. Dataset Extension sirve para ACPX, pero esto no se utiliza. System Data sí, System Core no, porque es en memoria, esto se trabaja distinto. El System lo dejo, el Microsoft Share tampoco. Directamente dejamos así con estas implementaciones y referencias. Voy a agregar una nueva referencia. Cuando yo uso la web, tengo que agregar dos como digamos, referencias nuevas. Acá en el video que hemos puesto anteriormente hablé de una referencia, pero voy a poner las dos para que lo vean. Y voy a agregar referencia que está en el framework. Y entonces acá me dice que hay un System Configuration. ¿Qué es el System Configuration? Acá se me instala. Tiene el System Data que ya está puesto, acá están todos puestos, y voy a agregar una más que la vamos a utilizar posteriormente, acá, que es System Web. Entonces, agregué System Configuration y System Web. ¿Qué hace el System Configuration? Cuando yo estoy estoy usando una página web, por ejemplo, el System Configuration me habla de un Configuration Manager. Este Configuration Manager está en el Web Config. Esto lo vamos a ver después, pero vamos a ver cómo se aplica en varios ejemplos. Por ahora, vamos a creerlo así, que estas dos cosas son fundamentales y las vamos a usar. Entonces pongo aceptar. Y ya acá se van a dar cuenta que tengo System Configuration y System Web. Con esto ya está preparado el básica, que es una capa. No va a ser toda esta implementación que voy a ejecutar acá, va a ser una capa, la vamos a llamar capa. Y luego esa capa va a estar referenciada al proyecto ejecutable. Entonces, vamos a crear, ahora sí, un nuevo elemento que sería el que estamos hablando acá. La clase conexión. La clase conexión tiene las tres interfaces y las voy a poner. Lo primero que voy a abrir es el ver explorador de soluciones, que acá no lo veíamos, y pongo acá en básica agregar nuevo elemento, que va a ser una clase, que a esta la voy a llamar conexión. Conexión.cs. Pongo agregar. Y acá se me hace toda esta historia, pero acá me sale un class connection. Nosotros necesitamos que sea pública porque va a acceder fuera de esta clase en la estructura esta de DLL. Entonces le voy a poner acá public. Public class connection. SystemIQ ya dijimos que no lo vamos a utilizar. Collection Generis tampoco. Voy a poner acá dos using que los voy a necesitar. System.data, que habíamos hablado en el curso pasado, y using System.data .sql client, que es este namespace. System Data es el que tenía precisamente el data table y un montón de elementos que van a estar contenidos en SQL Client. En SQL Client me va a hablar de dos clases muy importantes, tres clases muy importantes. Una no la vamos casi a ver,
pero está incluida en ella. Una es la clase conexión y la otra SQL Connection, y la otra clase muy importante es la clase SQL Command, que tiene una conexión, que es la SQL Connection, y además tiene SQL Data Reader, que es un elemento que es importantísimo para leer y abrir las clases de datos. No voy a hacer una explicación, antiguamente lo hacía, pero sería complicarnos mucho la vida. Entonces vamos a ver esta clase de conexión que es pública, que va a implementar 3 interfaces. Si ustedes miran, pero acá se van a referenciar 2. Directamente acá. El componente de convención se agrega al namespace básica creado anteriormente. Agregamos la referencia a System Configuration y a System Web, que es lo que hicimos. Al proyecto agregamos 3 interfaces. eBasic Connection, que es de tipo internal, eConnection, que es de tipo público, y heredera de eParameters, que es la otra conexión. eParameters sería la tercera conexión. Entonces, una clase conexión que implementa las 3 interfaces. Agregaremos eso, heredera de eParameters. Vamos a ver cómo hacemos esto. Por ejemplo, yo dije que te está implementando eBasic Connection. Yo lo puse acá. Pero acuérdense que yo ahora, si voy aquí, me va a decir, ¿qué hago con esto? Generar interfaz eBasic Connection en un archivo nuevo. Entonces lo pongo. Y ya me generó en un archivo nuevo. Si yo voy a migrar acá, vamos a ver que tengo eBasic Connection 6 con conexión. Bueno, vamos a eBasic Connection y acá vamos a implementar cuáles son los datos. Bueno, yo los datos los tengo armados en otra interfase, pero voy a ver si lo puedo usar. Básica. Fíjense que acá hago un System Data SQL Client. Entonces le voy a poner este using. Voy a ir acá. En el page básica, antes tengo que poner el using y lo voy a poner acá. Este me está diciendo qué voy a poner acá. Entonces acá voy a decir cómo hacemos esta interfase. Para esta interfase agregamos un método que es Open Connection, que es el que va a abrir la conexión. ¿Cuál es el segundo método? El segundo método es un string connection string. Este es el dato fundamental para una conexión. ¿Cuál es el motor de base de datos? Indica esa conexión. ¿Cómo se llama la base de datos que se usa en ese motor? Y tercero, ¿qué tipo de seguridad tiene? Por ejemplo, si yo abro con un usuario, que en general lo que hay que hacer cuando hagamos un sitio web va a ser no un usuario como digamos director de todo el sistema, con seguridad que llamaríamos seguridad integrada. No podemos usar seguridad integrada, por lo tanto tenemos que usar usuario y password. Y ese usuario va a tener una serie de roles que me va a permitir que esta base de conexión se haga. Entonces tiene 3 cosas. Primeramente, el motor. Se define dónde está el motor, en qué parte de la web está el motor.
Segundo, dado ese motor, ¿cuál es la base de datos que tiene ese motor? Y tercero, ¿cuál es el usuario o qué seguridad se va a utilizar? Se llama seguridad, en el caso de seguridad integrada, o puede ser una SQL seguridad, y ahí tenemos que usar el user ID y el password. Entonces acá voy a concluir que es un string. Ese string va a estar formado por eso. Vamos a ver cómo se forma. Eso lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a crear en la tarea siguiente. Con esto abro una connection string con un get y un set. Veremos ahora directamente el motor de conexión. Como el objeto conexión que está el System Data SQL Client, voy a poner los dos, así me evito de hacer dos veces la cosa. Hay dos objetos muy importantes que se construyen como properties. Una es SQL Connection, que es la que hace la conexión. Esa conexión se abre, se cierra, tiene muchos elementos más, porque en una base de datos después lo van a estudiar el año que viene, como una vez que yo abro una conexión, puedo muchas veces generar abrir una conexión, pero luego yo puedo decir que puedo volver atrás en esa conexión en un comando, por eso habíamos hablado de que se puede dar un temporal. En el temporal se va cargando un montón de datos, pero una de esas puede hacer un commit o un growback. Entonces eso lo maneja la SQL Connection. Eso no lo vamos a usar acá, se va a usar el año que viene cuando tenga que aprender base de datos. Acá tenemos también un comando que es muy importante, que es el comando que va a guardar el nombre de Store Procedure, los parámetros para los cuales se van a implementar, esos parámetros que son los arroba que vimos en las consultas de SQL. Por ejemplo, cuando yo hago un insert, si hay una arroba int es un entero, si es una arroba nombre es un varchar, y todas esas cosas que vimos en los Store Procedures. Pero ahora vamos a ver cómo se implementan estos Store Procedures. Entonces tenemos acá el SQL mi coma. Estas dos cosas están en el básico. ¿Qué significa el básico? Fíjense que acá voy a cambiar esta public y la voy a dejar interfase. Esto me quiere decir que va a ser pública dentro de este objeto de acá, de esta solución. Pero fuera de esta solución, en la clase esta interfase, que es una biblioteca de clases, fuera de la biblioteca de clases esta no es pública, por lo tanto se queda oculta. Y de esta manera también hago una abstracción de todo esto. El abrir la conexión y todo eso va a ser interna para esta, directamente pública para esta Nespace, básica. ¿Ves? Pero todo que esté fuera de básica no va a ser oculta. Si yo le pongo pública, va a ser fuera del Nespace. Y esto es interna. Bueno, sigo. ¿Qué otros métodos más van a estar acá? Un string dato. El string dato me va a... Y tengo dos más. Voy a ponerlos acá. El string dato. El string dato va a ser un auxiliar que me va a permitir explicar cuando yo tengo que largar los mensajes de error. ¿De qué elemento estoy tratando? Por ejemplo, si yo estoy tratando una carrera, puedo decir que el dato es carrera. Si yo estoy listando una carrera, estoy entonces listando varias carreras, el dato sería carreras. Esto se va a implementar en otras cosas que van a estar dadas en las otras interfaces. Path Connection. Esto me permite que yo pueda usarlo tanto en un sitio web como en un sitio que no es web. Cuando yo estoy en un sitio que no es web, voy a usar
esta conexión, la Stream Path Connection. Mientras que cuando yo esté trabajando en un sitio web, voy a usar el path config. Ustedes van a ver cómo se construye esto. Bueno, hasta aquí estamos construyendo nuestra eBasic Connection. Vayamos de vuelta a nuestra conexión. Y ahora voy así a poner acá conexión. Y conexión, acá me está diciendo varias cosas. Vamos a ver si andas. Generar, implementar interfaz, construir una interfaz. Entonces vamos a hacerlo así, para que lo vean. Porque este ya no me lo permite hacer como el Basic Connection. Podría hacerlo, pero habría que buscarlo, ¿no? Acá me dan varias, pero generar tipo y conexión, vamos a sacarlo así. Lo agrego de acá. En básica, hacemos agregar, nuevo elemento, y acá me dice interfaz. Y acá le voy a poner y conexión. Lo pongo a agregar y acá me apareció y conexión. Pero hay conexión que está en el básica. Le voy a sacar todo esto. Después voy a ver qué es lo que uso acá en el system. Lo voy a sacar todo y después lo voy a agregar en base a lo que tengo allí. Y a este le digo que se heredera y vamos a mirar acá, de iParameters. En general, una de las cosas que veíamos es que estas implementaciones que estaban acá generan la interfaz y parámetros en un archivo nuevo. Y por lo tanto me da esto. Pero ahora no es internal. A esta le voy a llamar public. Y la otra interfase y conexión, también me había equivocado acá, si no la habíamos visto. Aquí le voy a poner public. Porque esto va a ser, se va a permitir hacer fuera de este namespace. Entonces, muy entendido, la basic connection sin datos que significa internal, o si puedo escribir acá internal. No lo voy a poner, porque por defecto es así. La clase connection es public, de basic connection, y basic connection todavía no se agrega, y acá no se agrega la otra, ya me va a dar el iConnection. Bueno, este basic connection lo que dice acá es importante, implementar interfaz. Hay dos implementaciones. Yo no voy a usar por ahora la explícita, sino la implementar interfaz. Para que haga esto, me genera acá todos los datos que están construidos. Entonces yo voy a poner acá connection string get saco throw y lo dejo así. Acá hago el set y lo dejo así. Entonces estas cosas son un poquito las que molestan, pero acá sí, acá sí. Ya voy construyendo distintos datos
con el command lo mismo. Hay un get y un set. Esto es todo lo que tiene que estar en el basic. Pero todavía no implementé los parámetros. Entonces voy a poner acá el get, el dato y el set. Acá hacemos el acomodamiento para una mayor comprensión, nada más. Lo que vamos a hacer en todos estos datos, pero los quiero poner para que ustedes vayan viendo cómo hacerlo. Acá en Pack Connection, que es un string, a ver si lo puse bien. Pack Connection es un método get y es un método get. Entonces acá vamos a decir vamos a la conexión. Acá está, no implementé selección, acá el get se pone directamente así con lo nuevo. El Open Connection está no implementado. Vamos a ver ahora después cómo lo implementamos esto. Bueno, ustedes se dan cuenta que acá todavía me falta agregar esas dos interfaces que puse y vamos a explicar qué es lo que hace. Esta región todavía no la puse, pero podría poner acá una región que la llamaremos Basic Connection, ¿no? Pero todavía no la hago porque cuando se implementan estas interfaces automáticamente se van a mezclar todas. Entonces después lo tengo que corregir y dejarlas como tienen que estar, para que se vea bien y quede clarito. Pero hasta ahora lo que hicimos era conexión stream, my connection, my command, el dato, el pack connection, my connection, el pack config, y el método Open Connection que no está implementado y por ahora está en defecto. Todo esto va a tener que ser implementado. Ahora vamos al link connection, que está acá. Y en el link connection hay parámetros. Vamos a ir al parámetro con control acá. Y voy a construir los parámetros que yo quiero. Los parámetros son los que se le van a agregar a SQL command, que es my command o mi comando. Y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a parameters. Lo voy a buscar en lo que ya lo tengo construido para no meternos en lío. Public interface y parameters. Y acá lo tengo en el otro. Vamos a ver. El parameters agrega uno para los parámetros enteros. Cuando yo hago un @id int, bueno, acá tiene un name que sería el ID y el value que sería el valor que va a tener ese ID, ese integral que va a pasar. Lo mismo ocurre con el booleano, que puede ser true o false, también puede ser con el date, cuando es una fecha, y hay muchos otros parámetros que se podrían agregar, pero vamos a usar estos porque son los que vamos a utilizar. Y parámetros de varchar, y parámetros length, y parámetros throat. Y fíjense que el único parámetro que tiene tres elementos es el de varchar. Porque, por ejemplo, supónganse @nombre varchar 30. El length sería en 30. El string sería el valor que tiene nombre, José o el que fuera. Así lo mismo con el parámetro flotante, que es un doble. El flotante en base de datos se transforma en doble. Eso lo ha permitido y el update, un datetime, se puede pasar con un método toString al otro lado. Eso lo vamos a ver después. Entonces yo acá pongo control C. ¿Cómo es el parameters? Entonces vamos a básica y voy a agregar estos datos. Es agregar un parámetro. Estos se agregan directamente al webconfig y acá está el datetime, pero acá está un error. ¿Por qué? Porque está faltando
el using system, porque DataTime es un system data, entonces tengo que hacer un using, acá, system. Inmediatamente desapareció el error que teníamos. Entonces con esto tengo list parameters. Veamos ahora cuáles son los datos que voy a cargar en la eConnection, que son los importantes, y ya está implementando en una y otra esos parameters. Entonces, lo que se hace en este momento es agregar esto. Vamos a ir acá, la eConnection, y entonces voy a poner un using system data. Y acá System Data, y acá y Connection Parameters, hago un create command que se le pasa un string store procedure, ese sería el nombre de store procedure, por ejemplo, usuarios insert, ¿recuerdan? Eso, bueno, y ahí, ¿y qué pondría ahí en string data? Usuario, si hay un create command, o puede ser usuario list, y el string data sea usuarios list. Entonces, la primera tengo que creo el comando. Luego agrego los parámetros a ese comando. Luego se ejecuta la función insert, que es la que inserta y me devuelve un entero, sería el ID. La otra es un insert with ID, sería por ejemplo cuando yo implemente una cosa que no tenga ID, pero que hay que insertarlo en una tabla. El delete elimina un registro de la tabla. El exist lo que analiza es si existe una cuenta, que es booleana, existe un valor dado. Por ejemplo, el caso que nosotros decíamos DNI exist, que hacíamos del otro lado, que mira el ID, si el ID es distinto del ID que está en la tabla, hay un registro que tenga el mismo valor, por ejemplo un mail, entonces va a dar un true o un false. Y luego está el data raw find, que es el que encuentra un registro y me lo devuelve con un data raw. Acuérdense lo que era el data raw, que lo hicimos en la clase pasada, en la edición pasada, que se tomaba de la tabla y directamente era la fila entera, en la cual tiene los distintos campos. Entonces con esto encuentra, lo que encontraría es una entidad. Esa entidad es una de las entidades que vamos a trabajar después con las tablas. Y luego está otro que es un data table list, que acá me devuelve un data table para listar. Que esto lo hemos hecho en la clase anterior, pero no lo ejecutamos, pero sí está demostrado. Así que es necesario ver precisamente toda la parte que hemos dicho o que hemos creado nosotros en el blog, donde está dando todo lo que es arquitectura y directamente los elementos que estábamos viendo, que era una interfase, que era cómo se daba, que era una clase abstracta, todo este tipo de cosas. Es importante que acá se vean cómo se utiliza el data table. Entonces, lo que diríamos es que la clase básica, ¿qué conoce? Conoce cómo insertar, cómo almacenar en un store procedure, cómo encontrar, cómo seleccionar una lista. Todo ese tipo de cosas es la que sabe la base de datos. ¿Y qué me lo devuelve? En los elementos que puede conocer básicos, que sería un data table, un data row, un entero o nada, por ejemplo. Bueno, entonces voy a copiarlo y acá vamos al otro lado. Fíjense que acá tengo el create command y ahora, lógicamente, si voy a mirar ahora la conexión esta me está volviendo loco porque vamos a abrirlo acá. Y entonces va a haber acá un implementar interfaz.
y conexión, a ver si está bien. Y conexión, vamos a ponerla así por si acaso, si me equivoqué, no, porque no le está dando. Ahí la encontró. Porque me equivoqué, no le puse con doble N y ahí está, no le puse doble N. Acá le tengo que poner también y conexión. Voy a cambiar el nombre. Bueno, una vez que ya he hecho esto, una vez que está conectado todo esto, ahora sí, ahora van a ver cómo voy a clase de conexión y acá me dice, bueno, a ver si está bien. Y conexión, y conexión, conexión, y conexión, y acá me dice, a ver si está bien, buscamos acá, implementar interfaz. Y acá me sale un choclo de cosas. Bueno, vamos a separar las cosas para que se creen bien. Acá tengo esto que corresponde a una interfase que es Basic Connection. Entonces lo puedo hacer por región. Vamos a hacerlo por región. ¿Esto es para que es necesario? No. Pero hasta que ya te coman, me lo queda, y entonces termino acá con un end región. Entonces esta palabra clave me permite que yo meta todo esto adentro. Ahora veamos, el delete, vol exist, find, insert, y voy a poner acá con los parameters. Entonces acá le voy a poner una región para que quede guardado todo esto, región y parámetros. Cuando tengo todos los parámetros, lo cierro y voy a poner numeral región. Esto me queda acá. Pero ¿qué ocurre? Ahora tengo estos métodos que están puestos de forma alfabética. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a poner acá, fíjense, acá, empieza con delete, están todos en forma alfabética. Entonces poner acá una región que va a abarcar las dos regiones, que es la región y conexión. Y acá tengo un en región. Bueno, ahora sí, fíjense, yo tengo acá una región y otra región adentro. Bueno, esta la copio, la corto y la voy a poner aquí.
debajo de la iConnection voy a poner un control B. Me va a quedar ahí. Y dentro de la iConnection me queda así. Fíjense cómo quedó todas las interfaces y todos estos datos así guardados que me permiten. Hay una nueva región que es muy importante, que es la que voy a construir ahora. Bueno, todo esto hay que implementarlo, porque acá teníamos en esta Basic Connection, está la parte básica que va a abrir las conexiones. Para eso, vamos a ver cómo implementamos esto. Acá tengo una región que ya hemos hablado de eso, pero ahora le voy a decir región singleton. Acuérdense que el singleton es una clase que se permite, no una clase, sí, es una clase, pero es una clase que permite una instancia única. Entonces, yo expliqué en la clase pasada, en la parte de arquitectura, cómo se hacía un singleton. Vamos a hacerlo más simple todavía. Entonces, vamos a implementar dos cosas. Primeramente, el constructor privado. Entonces sería un private connection, porque es el constructor. Conexión. Y acá lo hago por defecto y genero bla bla bla. Y entonces acá yo tengo un public static singleton, no, perdón, conexión de tipo conexión, y la voy a definir como get instance. Acuérdense que yo había dicho que siempre la ponía como una property. En el get instance acá tengo un método, por lo tanto lo pongo así, y acá en vez de hacer el instance y hacer el new y todo eso, hago un new acá, conexión, que es privado, pero yo puedo acceder desde acá. ¿Y por qué no hago el instance y new conexión? Porque como esto va a ser una sola vez también, como se hace todo, y después devuelve siempre lo mismo, el new conexión lo busca cuando no lo tiene. Pero una vez que lo tuvo, chao, quedó insertado ahí. Por lo tanto, devuelve la conexión. Lo hace una sola vez y me garantiza que este sea el único objeto que va a devolver. No va a devolver otro objeto. ¿Qué ventaja tiene esto? Que bueno, está implementando dos interfaces. Mientras que el otro, si yo hubiera puesto acá un static connection directamente y no un new, sino que era la misma clase esta, si esta era una static connection, static class, no podía tener herencia. Por eso es el problema. Bueno, en el primer connection va a haber un montón de elementos. Lo tengo a habilitar. Bueno, vamos a ver acá cómo se genera esta acción. Muy importante. Entonces vamos al constructor. Vaya el singleton. Y entonces la conexión, lo primero que va a preguntar si existe. Bueno, vamos a hacer la primera cosa. La primera cosa, hay que ir a Basic Connection. Y acá, en el Stream Pack Connection, le voy a asignar esto. Y vamos a ver qué es esto.
La primera cosa que hacemos, porque hasta ahora no lo tenemos, ¿ven? Acá. ¿Qué está diciendo esto? App domain, current domain, base directory. Ah, está entrando acá, no acá. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está metido esto? Y esto va a estar metido en la DLL. En la DLL que está dada en el bin. Por lo tanto, este va a ser el bin del ejecutable. Porque lo va a buscar ahí. Entonces, si hay en el bin del ejecutable un connection string text, sería en el default o en el release directamente. Acá va a estar, si existe esto, un archivo acá, o no. Y ahora vamos a ver este otro, el pack config. Acá hay un archivo que está precisamente en el básico de la consola, que se llama web config, y esto es lo que tengo que hacer. Entonces, app domain, current domain base directory, acá sería en el mismo lugar donde está el sitio, y acá le pongo web config. El web config es el archivo de configuración que me permite que yo establezca en un sitio web un montón de elementos que van a regir ahí. Por ejemplo, una cosa muy importante sería connection strings. Vamos a verlo después cómo se aplica, pero ustedes ya tengan entendido que acá ya está definido esto. Entonces ahora sí, yo puedo, una vez que ya tengo todo esto agregado, voy a cerrar la región, y entonces acá va a trabajar con esta región, el constructor, con la región eBasic Connection. En la región eBasic Connection, entonces voy a ir acá. File 6 del pack connection string, file read al text pack config, my connection es igual a new SQL connection string, pero ese connection string ya lo teníamos, un get y un set, que está en el otro lado. Así que ya está definido, todo esto lo teníamos definido, por lo tanto lo pongo. Pero si existe en el pack config, genera configuration manager, que sería el web config, connection string, que sería los parámetros, uno de los parámetros que está en el XML, my connection, quiere decir que yo le tengo que poner como nombre a eso, my connection.connection string. Esto queda así. My connection es igual a new SQL connection string. Y acá también my connection es igual a new SQL connection string. Podría ser que no esté usando en esta aplicación data, no estoy usando para nada la clase conexión. Entonces digo else return. ¿Para qué? Para que no dé error. Porque si no, necesariamente tengo que poner o uno o otro. Si no, me salta una excepción. Entonces, directamente, cuando yo hago así en el constructor, cuando hago un return acá, no genera nada. Genera una cosa que queda vacía y no va a ser utilizada. Por ejemplo, entonces lo hago así. Luego copio todo esto y ya está. Con esto queda construido. Con esto queda construido nuestro primer mensaje de la conexión. Ahora, ustedes fíjense que yo acá cierro la región singleton. Voy a tener tengo un private connection, región singleton, y queda ahí. Vayamos a Basic Connection. Están todas implementadas, menos esta. Yo he creado ahí My Connection, ya está creada en el constructor, pero ahora cuando quiero crear un comando,
No, esta no, perdón. Device Connection, ¿dónde está esto? Está mal. Está el Create Command que tenía que estar en otro lado. Y acá estaba mal. Bien, este es el problema de que me lo pone alfabéticamente. Entonces, Open Connection tiene que venir acá. Traten de que esto esté dentro de la misma interfase para corregir nada más. Puede ser que no lo necesite, ¿no? X. Dios. Y acá está. Ahora sí. Bueno, veamos acá en la región Basic Connection, que es la última que nos falta, y después seguiremos con la Connection. Vamos a ir acá. Y en el Open Connection, lo que pregunto es si la conexión está en un estado. En System Data me va a dar un Connection State. Es decir, la conexión puede estar abierta, puede estar cerrada, puede estar un montón de cosas. Pero eso es lo que ocurre, que si yo quiero abrir una conexión que ya está abierta, ¿qué es la conexión? Hace una conexión con el framework y la base de datos. Se hace ahí un elemento que se va a unir la base de datos con el framework. El framework es independiente de la base de datos, pero la base de datos, cuando yo abro, existe un parámetro, un elemento que me hace esa conexión. Entonces, yo lo que digo es, if my connection punto state, es decir, el estado de la conexión. Este es un enumerable que está dado en System Data con Connection State. Vean ustedes, Connection State, vean que sale verde, punto, y fíjense que hay varias cosas. Broken, que se rompió la conexión. ¿Por qué? Porque se cortó la electricidad en la base de datos, porque se cortó la web, por cualquier cosa. Está close, está connecting, que se está conectando, ejecutando. Fetching es una manera de manejar las cosas cuando yo tengo cursores. Y digo open. Pero ahora digo, si esta conexión no está conectada, if not my connection state igual a connection state open, entonces pongo my connection, el método open. Es decir, que para que no dé estado, lo abro. Pero cuando hago el open connection hace esta. ¿Pero qué podría ser? Perdón, estoy acá diciendo una barbaridad. Distinto. Ahí está. Si mi connection state está distinto de mi connection state open, entonces mi conexión open. Y si no, y bueno, lo abro. Pero puede ser que estuviera con fetching o que estuviera con todas estas que teníamos acá. Entonces el broken. Y bueno, acá me va a saltar una excepción que seguramente me va a decir ahí las cosas. Es muy difícil, como estamos usando la implementación nosotros, que ocurran estas cosas, porque no estoy usando las complicaciones que usaríamos como DBA cuando estoy usando cosas más complejas. Acá estamos trabajando con cosas muy simples que nos permiten manejar una base de datos en una forma fácil, elemental, sin una granja de servidores. Entonces ya prácticamente esto nos andaría muy bien, perfectamente bien con todo lo que estamos haciendo. Ahora, cuando haya una complicación más grande, hay que estudiar. Hay que estudiar.
yo no puedo darle todos los datos y todas las cosas que puedan hacer, porque acá, imagínense que se nos presentan, los casos que se nos van a presentar son muy distintos cuando tengamos la técnica, y para eso, bueno, vamos a estar trabajando en un equipo, donde ya van a saber cómo hacer, estudiar cómo se implementan las cosas. Esto es imposible que sepamos todo, ¿eh? Esto es imposible, siempre existen especializaciones en esto. Por eso como digamos, se le paga bien a los que desarrollan este tipo de cosas, porque ustedes con lo que aprendieron acá no les va a servir para hacer todo, sino les va a servir para empezar algunas cosas. Con esto ya queda implementada toda esta zona. Ahora me quedan estas zonas. Las zonas que están acá son los parámetros. Vamos a solucionar los parámetros, que son mucho más fáciles. En el parámetro, estos son los que yo le tengo que agregar cuando yo hago una consulta. La primera consulta es así. No hay conexión. Pero My Connection todavía no está creado. Está un get y un set, pero todavía no está creado. Lógicamente que eso va a estar creado antes. Suponemos que ya presupone que está creado. Entonces vamos a ver cómo es. Parámetros. No hay conexión, no. My command. Perdón. El command. Con razón no andaba. My command. Parámetros. Add. Quiere decir que agrega un parámetro, lo tiene que agregar en el mismo orden que están los store procedure. Y acá le pongo una arroba al name, para que no pongan los names, lo pongo sin arroba en el otro lado cuando lo pongo, y lo genero acá. Arroba más name. Por ejemplo, ¿qué es esto? Vamos a decirlo así. Y acá digo de qué SQL DB-Type, de qué tipo es el SQL. DB-Type. Fíjense que va esto, me queda verde, lo cual está explicando que existe el data tier, lo que se llama el SQL DB-Type. Fíjense que acá está Begin, Binary. Pero acá hay uno que pega con con el DT-Time. Pongo DT-Time acá. Bueno, con esto ya le agrega el parámetro, pero quiero que le dé un valor. Entonces le pongo acá value. Y este value es igual a value que está acá. Pero le voy a poner un dato mejor, porque acá esto me lo permite hacer SQL. En el único caso que lo voy a poner. Para evitar problemas. ToString. Esto me lo permite, y esto es una cosa que, bueno, tenemos que estudiarla bien, pero me conviene, recomiendo que le hagan esto a detalle, porque lo va a recibir con la propiedad toString y me lo arma directamente. Es la única cosa que voy a usar distinta. Cuando agrego un date, es una fecha. Bueno, a ver, en el float, bueno, lo que hago es lo mismo que esto. Voy a sacarle value. Control C. Pero no es SQL Data Time. ¿De qué será? Y fácil. A float. Value, chau, listo. Es un doble, le carga el value. Bueno, acá le pongo un punto y coma, si no, no andaría. Bueno, la int. Pero lo mismo. Entonces, pego. En vez de data time, ¿qué va a ser? Int. Int, con mayúscula, no metan la pata, traten de guiarse con la value igual value. Listo, vean qué fácil que es.
Pero acá tenemos uno que nos joroba. Bueno, no nos joroba mucho. Lo voy a agregar así. No. Ah. Entonces, acá se pueden agregar otros parámetros, pero en vez de team, acá va varchar. Value igual a value, pero acá en el medio hay que poner largo, que sería, por ejemplo, 40, 30 o lo que fuera. Entonces lo único que hay que agregarle acá es el largo. A ver. Acá hay algo que está andando mal. Vamos a ver si es esto. A ver si el length va detrás o adelante. Va atrás, length, length va atrás. Es la size, acá lo que dice el size, length. Ahora sí queda bien. Entonces le tengo que agregar el nombre, marchar, length. A ver, vamos a ver si está bien ahí en el otro lado. Sí, length, value. Bueno, dio bien. Bueno, ya he terminado la parte de la región esta. Le falta la otra región. Y acá, con esto ya vamos a terminar la conexión, pero vamos a hacer algunas cosas para implementarlo y ordenarlo bien. Entonces, directamente la iParameter ya me quedó completa. Ahora hago el create command. Create command, hago my command igual a new, aquí creo un SQL command. Y en el SQL command tiene dos constructores. Voy a usar el command text. El command text sería el texto que tiene el comando, que podía ser select asterisco from tanto. Pero yo acá, como voy a usar user procedure, le voy a poner store procedure name. Store procedure. Es el nombre de store procedure. Y acá, fíjense que me dice el SQL connection. ¿Y cuál es el SQL connection? My connection. Listo. Con esto construí. Pero ¿qué ocurre? Acá, este comando puede ser de tres tipos. Entonces le tengo que decir de qué tipo es este comando, porque si no, lo hace como una consulta y no anda. Entonces hay que poner my command, el tipo de comando. Esto se llama command type. ¿Ven? Hay command type, command out, reset, command my, entonces command type. Y esto también es otro enumerable, que es command type. Fíjense que está en verde. Este es de System Data. Y acá me dice Store Procedure, Table Direct o Text. Si es Text sería una consulta directa. Acá voy a usar un Store Procedure. Con esto ya te queda así la cosa. Pero yo di dos parámetros. El data. Pero el data es igual a un dato. Fíjense que acá está dato. Data. Dato. Bueno, voy a poner así para que lo sepamos bien. This, porque esto lo voy a buscar. Empiezo con D y dice this dato. Este this dato, ¿dónde está? Hasta acá. En la región y basic connection. Entonces digo que este this dato, cuando yo construyo el programa, es igual a data.
Bueno, no necesito poner el dis, lo saco, pero el dis me ayudó para yo encontrarlo, ¿no? Dato igual a data y listo. Con esto creé el comando. Vamos a ver el delete. El delete, lo que hago primero es un Open Connection, que es el que hicimos antes. Abro el connection, abro la conexión. Siempre se abre la conexión y se hace una consulta y después se cierra la conexión. Esto es una norma que utilizamos para mantener siempre la conexión abierta, nada más que en el instante que se hace la consulta. Y no se mantiene siempre abierta, porque si no, con todos los servidores que está, ya estamos hablando de cliente-servidor. Imagínense si yo estoy atendiendo 40 clientes y tengo la conexión abierta con los 40 tipos. Una para este, otra para el otro, otra para el otro. Sería un desastre. Por eso se utiliza un singleton para que se maneje de una sola vez y no tenga abiertas las conexiones, si no sería un merengue en la base de datos. Prácticamente lo podría solucionar, pero se le complica mucho. Quedaría sobrecargada la memoria del servidor, no funcionaría bien. Entonces se hace nada más que se carga, se hace la consulta y se cierra. Entonces, ¿qué hago? Open Connection y hago un try. Tap y me sale catch exception error, y le voy a poner error, que es el error. Esto no lo voy a usar para nada, pero sí me sirve en este momento, y por eso va a salir una advertencia cuando yo haga la consulta. Me va a decir, bueno, si no lo usas nunca, ¿por qué lo pones? Lo pongo porque cuando haga la consulta, muchas veces, si busqué el error, hago un clic acá en el debug y entonces determina acá si hay algún error. Esto hay que hacerlo. Después no lo tengo que poner, le puedo sacar el error cuando lo haga ya una vez compilado todo y ejecutado. En general lo dejo, pero eso me va a quedar un warning. Y acá lo que digo, hago un throw, new exception. Acá no es como manejamos el otro lado, sino que digo error, no se pudo y pongo acá más dato. No se pudo eliminar el dato que yo hice, que construí en la cosa. Pero ahora tengo que tener un finally siempre, haya o no haya error. Finally, my connection .close. Si ustedes analizan esto, siempre abre, hace la consulta y la pone. ¿Qué consulta hago? Acá. Entonces acá yo recibió los parámetros, se le dio qué tipo de store procedure, todo esto se viene haciendo en las otras invocaciones. Acá presupone que se hicieron las invocaciones necesarias. Y entonces, ¿qué ocurre acá? Acá lo que hago es my command, y hay una ejecución que se ejecute non-query, no end. Esto en execute non-query sería en el caso de usarlo asincrónico. Siempre vamos a usarlo sincrónico. Execute non-query. Este devolvería como dato la cantidad de filas afectadas. No me interesa la respuesta, por lo tanto no le pongo nada. Pero acá, ¿qué ocurriría? Me daría una excepción si yo estoy tratando de eliminar algo que existe en eventos que están relacionados con esto. Por ejemplo, si yo elimino un usuario que está conectado a una clase, por ejemplo, qué sé yo, está conectado a una carrera, un usuario que está corriendo una carrera.
Y bueno, si no elimino la carrera, el usuario carrera, el usuario que está corriendo la carrera, no lo va a poder eliminar. Por lo tanto, por eso de una excepción, no se pudo eliminar. Fíjese que acá me está marcando el ER. Esto tiene que saber que yo lo pongo directamente para hacer este tipo de cosas. Bueno, voy a copiar todo esto, ¿eh? Y vamos a seguir haciendo, porque esto es muy fácil hacerlo así y cambiándole los datos. Exist. El exist, acuérdense que había, para hacer los exist, se creaba un campo donde me daba un entero. Entonces voy a correrlo, voy a pegar todo y hago my command, vamos a ver, ejecute otro elemento, y que no es un query, sino scalar. Cuando hay una consulta que me da un número, por ejemplo, un select count, o la cantidad, o lo que sean valores, o que sea, yo ejecuto scalar. Pero acá le pongo un int igual a my command y hago un int parse. Bueno, esto lo conocen, yo no tengo que explicarlo, ¿no? Ejecute scalar punto to string, porque no se sabe, esto es una cosa que devuelve la base de datos, entonces yo haciendo así me lo da esto, int i, int, y hago return. Pero, diablo, ¿cómo me hace estas porquerías? Le hago un return. Mire, return, y este return está acá. Y mayor que 0. Quiere decir que si i me da a 0, no existe. Si i me da mayor que 0, es true, y por lo tanto existe un valor. Esto me da la existencia. No se pudo determinar. No se pudo determinar la existencia de datos. Y lo demás se cierra. Bueno, el insert devuelve un entero. Vamos a ir a... Voy a hacer el exist, y le cambio algún dato nada más. La pucha. Va, el insert. El insert lo que hace return i en vez de i mayor que 0. ¿Por qué? Porque me devuelve el ID. Acuérdense que cuando esto hago un insert me devuelve un ID, por lo tanto hago un ejecute scalar. Hago un return i. Y acá lo tengo y digo, error, no se pudo insertar o agregar el agregar. No se pudo agregar datos. Igual insert return ID. Fíjense que no devuelve nada, porque sería el caso de, bueno, el find. Este find lo voy a dejar un poquito después. Insert return ID directamente es igual a, casi igual al delete of the connection
porque hace un execute non query. Lo que ocurre es que yo le estoy dando esto para que se hagan directamente las definiciones y los busquen así, porque si no directamente con el modify anda, pero execute non query no se pudo agregar datos. Entonces esto sería para el caso de que yo tenga que hacer las cosas. Fíjense cómo va. El add bool, no lo había hecho. Acá está un error, esto estaba en otro lado. Perdón, así lo construyo. Como muchas veces hay que hacer así. En el booleano es importante también. Bool, bit. Este es bit, cuyo valor es value, sí. Directamente my command. Bueno, esto me había olvidado, estaba por otro lado. Bien, esto es el tema de ponerme los alfabéticos. Bueno, create command, ya está. El delete. Bueno, acá estamos en el conexión. Sí, ya está. El data row find. Este no lo tengo todavía. El insert está acá. El open connection. Data table list. Fíjense que hasta ahora lo hice todo with already. El modify me falta, ¿no? El update, perdón. Este es otro de los que son estos execute non query. Por lo tanto, vamos a buscar el delete. Puse no se pudo, fíjense que acá no se pudo modificar. Dato. Finally my connection close. Y me quedan estos dos. Voy a empezar con este. Entonces voy a pegar lo mismo esto. Open connection está bien, try. Y acá voy a poner data table. Acá empezamos con cosas distintas. Data table. dt igual a new data table. Y acá hago una cosa, como es el listado me va a dar una lista de comandos. Mi comando, hay un dt data table .load. Esto me va a generar dentro de la tabla, cargar los datos que está contenido en un SQL Data Reader. Acá no lo voy a nombrar el SQL Data Reader, pero lo que me está dando la respuesta sí. Y la respuesta que genera un SQL Data Reader es my command. Y el SQL Data Reader, ahora le voy a explicar, es execute reader. Directamente lo hace con esto.
Entonces, ¿qué pasa cuando yo cargo esto? Este Executa Reader me da un puntero a la lista que va a dar. Cuando yo hago una lista es por una tabla. Está dándome todas las tablas. Entonces, lo que me hace es genera una carga dentro de este Executor Reader. Puede haber un error porque no está bien el nombre de Store Procedure, puede haber otro error, pero si no, no hay, y hago un return, y acá fíjense que me devuelve una tabla, entonces hago un return dt. No se pudo eliminar, no se pudo listar. Datos. Bueno, ahora con esto también hago esto. Y acá voy a ver si me queda uno. Está el update. Está el find. A ver, voy a buscar el find. Data row. El find. Copio. Y también presupone toda la historia anterior. Pero ahora en vez de return dt row 0. La fila, todas las filas. Y la primera fila sería esta. ¿Qué ocurre si no lo encuentra? No hubiera ningún listado acá. Bueno, me daría una excepción porque no existe el row 0. Y me puede saltar acá, no se pudo encontrar. Por ejemplo, seleccionar aquellos que tienen el mismo mail. Como el mail es único, hace la consulta, no lo encontró, me da 0, yo le pongo row 0, me va a saltar una excepción porque me va a decir, ven acá, me va a decir, no lo encontró. Bueno, entonces no se pudo encontrar datos. ¿Por qué se ponen estos datos acá? Porque si no, muchas veces un hacker dirá, pero ¿qué ocurre? En la tabla tal, por ejemplo, me daría que en la tabla tal, de tal lado, no se encontró el objeto tal. Y si yo pongo eso en la excepción, lo que va a saltar es que le vas a decir a la gente que no le interesa, es decir, al usuario, cuál es el tema. El tema uno lo tiene que solucionar directamente cuando está ejecutándose la cosa, pero no lo tiene por qué saber el usuario. Es decir, esto se llama un ocultamiento necesario de los datos del usuario. Bueno, como se dan cuenta, ya está terminado todo. Creo que hemos hecho todos los datos. Bueno, acá lo voy a compilar. Creo que no, a ver si aplicamos en algo. El nombre Configuration Manager no existe en el contexto actual. A ver. ¿Qué me está faltando acá? Acá me está faltando using en configuration, que es esta que la puse acá. Si no le pongo esto, tendría que haber puesto la extensión doble. Entonces vamos a depurar de vuelta. A compilar, perdón, compilar solución. Sí, señor. Por el file existe. Faltan using. Y ahora vamos a ver. Compilar. Ahora, fíjense que lo único que está, me falta esto que se esperaba punto y coma, que me olvidé acá poner punto y coma. Yo aprieto ahí donde está el error y me lo hace ahí compilar. Ahora me van a dar nada más que, fíjense, uno correcto, 0 incorrecto, pero muchas, cuando yo pongo el ER, me está diciendo la variable ER se ha declarado, pero nunca se... Esto no, son warning. Y a mí me conviene los warnings porque muchas veces lo tengo que hacer así. Después lo puedo borrar directamente cuando ya esté bien ejecutado y compilado perfectamente bien los datos. Pero muchas veces hay errores y si no, no los podía encontrar. Bueno, con esto ya me queda acá
compilada esta sección. ¿Qué haría ahora? No hacerlo antes esto, sería el error más grande o la pavada más grande que se les puede ocurrir hacer esto. Yo acá tengo la conexión, acá tengo las preferencias, acá vamos a ir al no sé por qué, está tapándome esto, ver explorador de soluciones. Bueno, entonces acá no sé por qué me está jorobando esta tapita. Bueno, ahí está. Solución básica, acá en básica, agregar. Esto lo tengo que hacer después, nueva carpeta. Y acá le voy a poner conexión. Esto me va a servir para ir separando las distintas cosas, las distintas funcionalidades que están. Bueno, le voy a poner conexión. ¿Dónde está la conexión? Acá sí, acá la hice, porque es la otra, la que estoy usando en el otro lado. Receta. No, esto lo pongo a eliminar, después lo borraré. Bueno, esta era la que estábamos acá. Disculpen. Acá, en básica, le agrego una nueva carpeta. Y con esto va a quedar esta primera parte. Nuevo elemento, nueva carpeta. Le voy a poner conexión. Y acá meto todas adentro de la carpeta. Me dice sí. Ya quedó adentro. Esta sí. Lo pongo adentro. Esta sí. Lo pongo adentro. Esta sí. Quiere decir que quedan todas contenidas dentro de una misma carpeta. ¿Para qué me sirve esto? Nada más que para limpiar después y dudas, bueno, lo busco acá en la clase de conexión y tengo todas las interfaces y los elementos que están. Esto es para ordenamiento. Nunca hacerlo antes, porque si no, acá me daría, por ejemplo, básica, Netspace, básica.conexión. Y eso estaría mal. Por eso siempre hay que hacerlo de afuera y luego correrlo. Nunca hacer lo otro al revés. Bueno, con esto termino la explicación.